Invitamos a Laura Lonati, que es coordinadora del área de salud, que también, por supuesto, va a dar su opinión de ISEPSI, y Pablo Menéndez Portela, economista. Gracias por venir, muy buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué te genera escucharlo chévere? Mira, una falta de respeto absoluta, hay un desconocimiento, en realidad creo que no hay un desconocimiento, se intenta con declaraciones bastante altisonantes desvirtuar la información real que es la que está atravesando la vida de los hogares. Nuestro indicador de situación nutricional, contrariamente a lo que plantea el señor Echevere, da que los distintos cortes de carne se incrementaron entre un 200 y un 290% en relación desde noviembre de 2015 a septiembre de 2019, mientras que los salarios y los distintos tipos de ingresos no alcanzaron ni siquiera el 200% de incremento. Esto tiene una repercusión absoluta en lo que significa la situación nutricional de los hogares más humildes, ¿no? Digámoslo así, si te pagaran en carne tu salario, arrancaron pagándote una cantidad de kilos y van a terminar pagándote muchísimo menos, ¿no? Para ponerlo gráficamente. La UH tuvo un incremento, por ejemplo, del 211%, pero el corte de carne, la nalga, por ejemplo, aumentó 250%. Entonces, eso significa que es imposible acceder a la canasta básica de alimentos porque no ha habido una correspondencia entre los aumentos de los salarios y el incremento de los precios, ¿no? Cuando uno habla desde el punto de vista económico y también linkeándolo con la frase de Echevere, ¿la carne cuánto aumentó? Bueno, la carne, dicho por el propio INDEC, aumentó 4 o 5 puntos más según la región respecto de lo que es el IPC general de todos los bienes, es decir que es falso que la carne aumentó menos que la inflación general, y en definitiva me parece que el ministro está haciendo un mal cálculo porque él habla de que los productores de la carne se cubren, quieren ganar en dólares y por eso es que aumentan el precio de la carne. Me parece que ese cálculo no es, como le atribuye él, consecuencia de una cultura de los argentinos alrededor del dólar, sino que tiene que ver con efectivamente políticas que tomó el gobierno del que él forma parte para ligar al dólar muchísimos precios y entre ellos insumos de distintas producciones que hacen que se genere una inercia inflacionaria no solo sobre la carne, sino sobre todos los productos que conforman la canasta básica. ¿Qué pasa con el impacto que están teniendo las familias desde hace ya bastante tiempo, pero que digo que a medida que no encuentran solución, eso se profundiza, uno tiende a pensar, porque es lo que pasa en cualquier hogar, porque es lo que me pasa a mí y a quienes yo suelo frecuentar, digamos, mis hermanos, mis amigos, digo, ¿qué es lo que se puede pensar con respecto no solamente a los alimentos, sino a otros rubros de la vida cotidiana, la salud, la educación? Digo, ¿qué es lo que pasa con eso? En el caso del indicador que nosotros construimos semestralmente, los valores de malnutrición están cronificados y están estructurados por encima del 40%, o sea, 4 de cada 10 niños están atravesando una situación de malnutrición. Esta malnutrición es por sobrepeso y obesidad. Contrariamente a lo que plantea el ministro, acá no hay posibilidad de las familias de acceder a una canasta básica y la carne, como comentaban ustedes muy bien, aporta proteínas esenciales. Son proteínas irreemplazables. Son de alto valor biológico y lo requieren los niños, los adolescentes, en un periodo de crecimiento, ¿no? Laura, si 4 de cada 10 niños en la Argentina están mal nutridos, ¿con qué otro dato se puede comparar de años anteriores? En general, los valores de sobrepeso y obesidad vienen con una preeminencia en ascenso. Lo que está marcadamente ahora, y eso es lo fundamental, tiene que ver que esto se ha cronificado, es una malnutrición estructural que requiere justamente de cambios y de políticas públicas que impacten directamente en el poder adquisitivo de las familias, porque estamos hablando de una pobreza estructural, pero hay un componente y una determinante fundamental que es la situación económica. El poder adquisitivo de las familias se ha disminuido crecientemente y eso imposibilita
que puedan cubrir la canasta básica de alimentos. Ahora, uno puede pensar que esto existe en la Argentina, por ejemplo, sectores de la sociedad que no están por debajo de la línea de pobreza, es decir, que no se cuentan como nuevos pobres, pero que se ha deteriorado tanto su calidad alimenticia que por ahí tienen otros problemas asociados a lo que es una carencia económica. Por ejemplo, chicos que en lugar de comer carne, proteínas, terminan alimentándose a base de farináceos, de alimentos farináceos, que obviamente no les aportan los mismos nutrientes. Digo, ¿esto está pasando en la Argentina? Sí, lo que pasa que acá nosotros donde tenemos que poner el acento es en aquellas familias que están por debajo de la línea de pobreza. Acá hay un proceso de infantilización de la pobreza. Los valores publicados por el INDEC se acrecientan al 52%, donde cuando se mide la pobreza en niños y adolescentes menores de 14 años. ¿Qué significa infantilización de la pobreza? Acá hay un proceso creciente, el porcentaje de pobreza que publica el INDEC del 35%, cuando la analizamos en los hogares pobres y la trasladamos a los niños y los adolescentes, hay más cantidad, el porcentaje se incrementa. Estamos hablando de un 52,6% de niños, son 5 millones de niños y adolescentes que están por debajo de la línea de pobreza, que están viendo vulnerado el derecho a la alimentación, que no están pudiendo acceder a nutrientes básicos para su desarrollo. Ahora, esto está perjudicando el presente. Ya lo planteamos nosotros cuando presentamos el informe. Antes se decía, es la puerta de entrada a enfermedades en el futuro. No, es el presente. Hay diabetes infantil, hay problemas cardíacos en la niñez, hay problemas de autoestima por la condición de inequidad a la que se está sometiendo a amplias franjas de la población. Pablo, la última, en diciembre la desocupación, ¿en qué número va a rondar? Y lamentablemente lo que estamos previendo es un alza. El último número había sido 10,6, realmente no esperamos menos de 12%, y me parece que lo más crítico no es solamente el número en sí global, sino cómo se desglosa ese valor, y podemos observar que tanto en los más jóvenes como en las mujeres ese número impacta muchísimo más. Gracias por haber venido.